Hola a todos, hoy es 7 de enero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos bastantes cambios en la configuración del mapa, vamos directamente hacia la región de Kursk. En este caso, a pesar de que los ucranianos hace aproximadamente 2 días han empezado una ofensiva que no fue lo suficientemente exitosa. Hoy tenemos mucha información al respecto de cambios en el mapa que favorecen al ejército ruso y también bastantes geolocalizaciones sobre toda esta información. Vamos desde el oeste, empezamos en la cercanía de Sverdlikava, en este caso ataques de bombas FAB del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas. Hoy también han sido usadas bombas FAB 3000 sobre posiciones ucranianas, un poco más en la profundidad del territorio que ellos controlan en Suya. Este es el momento de la bomba FAB 1500 al lado de Leonidova, donde ayer los rusos afirman haber avanzado. Hoy tenemos una nueva corrección en el mapa, informes de los mapeadores independientes de Suriat Maps y también tenemos geolocalizaciones, ataques de drones del ejército ucraniano en contra de los movimientos y de las posiciones más avanzadas del ejército ruso en esta región. Un compilado, varios ataques del ejército ucraniano sobre posiciones rusas, vehículos, trincheras que ya han sido capturadas y también líneas de árboles. Algunas de estas escenas han sido geolocalizadas en este punto y tanto con el informe de Suriat Maps como con esta geolocalización se ha actualizado nuestro mapa de referencia en el favor del ejército ruso. Si nos vamos hacia Mala Lognia, se entiende que el ejército ruso también está atacando en esta dirección y de hecho hoy fue actualizada esta zona en la cercanía de Nikolaevka, donde se entiende que el ejército ruso está presionando hacia Viktorovka. Ahora más adelante vamos a movernos a los mapeadores prorrusos. En este caso tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Un paso del río en la cercanía de Viktorovka estaría siendo atacado por los drones del ejército ruso. Estas son las imágenes. Este es el río precisamente que cruza por aquí, el río Mala Lognia, igual que la villa, el mismo nombre de la villa. Y si nos movemos un poco más hacia el sur, esta sería la que reportan como la bomba FAB 3000 sobre posiciones ucranianas. Aproximadamente en este punto tenemos una explosión y es importante también tener en cuenta este punto que estoy señalando aquí. Esto es un vehículo de lo que yo supongo serían las fuerzas ucranianas. Vamos a ver el momento de la explosión de la bomba FAB 3000. Esto es lo que reconocen los rusos. Los rusos hablan de que esto sería una bomba FAB 3000 sobre las posiciones ucranianas y vemos lentamente a este vehículo moverse por la carretera. Es importante para la geolocalización esta línea de árboles serpenteante. Aquí hay una zona de viviendas y luego tenemos esta línea de árboles que cruza y a lo lejos una carretera, los campos en este lugar. Si volvemos al mapa, esta es la línea de árboles serpenteante. Aquí cae la bomba FAB y aproximadamente el vehículo ucraniano se estaría moviendo por esta vía. Si tomamos entonces la perspectiva del dron que estaba grabando, que era aproximadamente así. Esta es la misma línea serpenteante, aquí cae la bomba FAB y aproximadamente por esta zona el vehículo ucraniano se estaba moviendo. Como vemos en este mapa y básicamente en todos los mapas, esta zona está decretada en el control ucraniano. Tal vez se trate de un vehículo que está haciendo un reabastecimiento o una rotación, moviéndose desde Mala Lognia hacia Kasacha Lognia, que es esta otra villa. Volvemos a nuestra perspectiva habitual y nos vamos hacia el norte porque tenemos una actualización muy importante del avance del ejército ruso, tanto con los informes del Ministerio de Defensa que reportan haber recuperado todos estos campos en su control, tanto como tenemos geolocalizaciones de ataques del ejército ucraniano en contra de las fuerzas rusas. En este caso, este vehículo es un Striker ucraniano que estaría tratando de atropellar a los soldados rusos. Este se salva, son 3 soldados que están en esta zona tratando de escapar evidentemente de este vehículo. También se entiende que desde el vehículo ucraniano les están disparando, pero no desde el arma principal o de alguna torreta, sino tal vez a través de alguna ventanilla. En este caso el vehículo logra atropellar a 2 unidades del ejército ruso. Esto ocurrió exactamente en este punto. Los ucranianos tratan de hacer
esta situación desesperante y básicamente de tortura, podríamos decir, como si fuera algo hilarante, algo gracioso. Esto es lo que se ve en las fuentes pro-ucranianas. Ellos incluso le ponen una música de fondo como si fuera una situación humorística. En esta misma zona también, según algunas actualizaciones de fuentes prorrusas, el ejército ruso habría capturado Ruska de Pariechna y se habría acercado también hacia Cherkaska de Pariechna, como tenemos en todas estas actualizaciones. Vamos a movernos al mapa de Divan Genstab, una fuente prorrusa, para tener un poco más de claridad al respecto de todas estas actualizaciones, sobre todo porque ellos en este punto, en la cercanía de Mala Lognia hacia el oeste, tienen un cambio en la configuración del mapa importante. Estamos ya en el mapa de Divan Genstab. Esta es una de las actualizaciones que les quiero compartir. Vamos a contrastar esto con las imágenes del satélite, que es una perspectiva más habitual a nuestros reportes. Aquí está Mala Lognia, según las fuentes prorrusas, el ejército ruso que está aquí en rojo, en este rojo un poco más intenso, habría avanzado por todas estas regiones, acercándose hacia Nikolaevka, acercándose hacia Stara Sarochina, y muy probablemente en estos momentos se esté tendiendo, según esta misma fuente, un cerco hacia las posiciones ucranianas que están más en el norte, en Pagrebki, Marievka y Orlovka, en esta triada de villas. Si nos movemos de esta zona un poco más hacia el sur, también en este mapa, como una actualización muy reciente, se reconoce que el ejército ruso habría capturado Nikolaev-Darino, que está un poco hacia el oeste de la incursión ucraniana en Kursk. Han habido muchísimos combates en esta región por Darino y por Nikolaev-Darino, donde tanto los ucranianos como los rusos han atacado y contraatacado varias veces, han retomado el control de esta villa. Hoy los mapeadores de Divan Genstab reconocen que el ejército ruso finalmente tiene el control sobre Nikolaev-Darino. Nos vamos a alejar un poco, en este caso hacia el norte. Ruska de Pariechna estaría en el control del ejército ruso, Cherkaska de Pariechna estaría aproximadamente en la zona gris. Aquí en esta misma zona, hacia el noreste de Cherkaska de Pariechna, es donde la fuente prorrusa reconoce que el ejército ruso ha avanzado. No esta fuente, otros mapeadores prorrusos. Y si nos movemos un poco más hacia el flanco este, según las últimas actualizaciones, el ejército ruso habría avanzado hacia casi la totalidad de la captura de Magnovska en lo que se conoce como el aglomerado de Sudzha. Aquí está Sudzha y el ejército ruso se acerca desde el sur por todas estas villas hacia estas posiciones para tomar control de las vías, para cortar tal vez la comunicación con otras villas que estén hacia el noreste de este lugar y desabastecer las posiciones ucranianas en esta zona. Volvemos entonces a nuestro mapa de referencia. Todas estas actualizaciones son de las que hemos estado hablando. Aquí está Cherkaska de Pariechna. Este es el mapeador prorruso del que estamos hablando. Y si nos vamos hacia el lugar donde el ejército ucraniano atacó desde el domingo, tenemos más geolocalizaciones de la presencia del ejército ucraniano en esta zona, como parte probablemente de todas las escenas que el ejército ruso pudo grabar cuando estaba destruyendo los vehículos ucranianos. También tenemos ya movimientos en tierra del ejército ruso sobre las zonas que los ucranianos reclamaban haber capturado, es decir, el ejército ruso ya ha retomado el control en esta zona. Se ven algunos vehículos que han sido destruidos por los rusos y ahora los soldados rusos ya tienen el completo control, geolocalizaciones de esta región, probablemente de la villa de Bierdim. Todas estas actualizaciones nos llegaban ayer, ya hoy tenemos más información y más videos. En este caso, si nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos más ataques de drones del ejército ruso sobre los vehículos que usó el ejército ucraniano en esta ofensiva. Tenemos en este caso un tanque del ejército ucraniano siendo impactado directamente por los drones guiados por fibra óptica del ejército ruso.
Varias escenas de este tipo han sido grabadas y geolocalizadas en estas zonas, entendiendo que el ejército ruso ha rechazado completamente el avance de las tropas ucranianas, al menos no ha dejado que se establezcan en esta zona. Los vehículos avanzaron efectivamente, pero las pérdidas del ejército ucraniano son colosales y estamos viendo cada día más cómo el ejército ruso publica los videos de sus posiciones en tierra. Ya tenemos una primera publicación en esta zona y vamos a esperar por más videos que confirmen efectivamente el control del ejército ruso en Verdín. Nos vamos ahora un poco más hacia el noreste de esta posición. Tenemos algunas imágenes ya de los howitzers norcoreanos en el campo de batalla. Hemos visto muchos trenes que han transportado desde Norcorea estos elementos, estos vehículos, estos sistemas de artillería para el uso del ejército ruso, completamente confirmado en posesión del ejército ruso estas armas que ahora van a ser usadas para seguir intensificando los ataques y los golpes de artillería sobre las posiciones ucranianas. Hablando de Norcorea, un poco el ejército ucraniano afirma que ya son 4.000 los soldados norcoreanos que han muerto, de los cuales no hay ni una sola imagen. Nos vamos ahora hacia el norte de Kupiansk. No hay actualizaciones relevantes en esta zona. Continúa la presión, ataques de drones del ejército ruso en Dvorchina, ataques de drones del ejército ruso en Petropavlovka, en la cercanía del este de Kupiansk. Este es el ataque en Dvorchina. Nos movemos un poco más hacia el sur. Aquí están los ataques en Petropavlovka. También tenemos ataques de misiles a lo que serían más puentes y pasos a ríos y brazos del río Askol también, que están siendo atacados por el ejército ruso. Un pickup del ejército ucraniano que estaría siendo destruido, una camioneta. Y si nos vamos un poco más hacia el sur, tenemos aquí el ataque con misiles del ejército ruso sobre este, que es un puente, aunque en la imagen no se ve muy bien. Al menos se ve la explosión, pero si nos acercamos a el mapa, aquí hay un puente que cruza el río Dubovka. Este sería el río y aquí el ejército ruso ha destruido este puente o ha tratado de destruirlo. Si nos vamos un poco más hacia el sur, tenemos un cambio importante en la configuración del terreno. Ahorita estamos hablando de Kruglyakivka, Zagrizhava y la Sova. Aquí está la Sova, que hace aproximadamente una semana estaba en el control ucraniano, ya está completamente en el control del ejército ruso. Incluso los mapeadores pro-ucranianos de Deep State han confirmado toda esta información y tenemos también una corrección importante en el mapa porque los rusos se habrían movido aún más hacia adelante, llegando muy cerca de Nova Kurilovka, y en este caso tenemos ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones y los movimientos del ejército ruso en esta zona. Estas imágenes son una combinación de dos escenas, probablemente en dos posiciones distintas que están siendo geolocalizadas, así que puede haber inexactitud porque he visto este video geolocalizado también en otro punto. Probablemente a medida de que pasa el tiempo vamos a tener más precisión al respecto de estas escenas, pero se entiende según los reportes incluso de los mapeadores pro-ucranianos. Como vemos, esta zona gris también coincide con estas mismas actualizaciones en el campo que tenemos nosotros, y también mapeadores independientes confirman estos ataques de drones del ejército ucraniano, donde el ejército ruso se acerca hacia Nova Kurilovka y hacia Bugoslavka, que es esta otra villa. Muy probablemente vamos a tener presión desde dos puntos, desde dos direcciones diferentes, desde Zagrizhava, que está aquí en el norte, y desde la Sova. El ejército ruso ya tiene sus posiciones aseguradas en este punto y va a lanzar ataques desde esta villa hacia el noroeste para tomar Kurilovka. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, nos dirigimos hacia Ivanovska. Recordemos que nuestro punto de referencia aquí es Tierny. Tenemos actualizaciones importantes también de control del ejército ruso y geolocalizaciones. Recordemos que ayer teníamos geolocalizaciones de la presencia de los soldados rusos en Ivanovska. Hoy tenemos más imágenes de lo que serían los asaltos del ejército ruso a las trincheras ucranianas que están muy en la cercanía de esta villa. En este caso, estas son las trincheras. Esto probablemente es un compilado de todos los ataques, tanto ataques de drones rusos como ataques terrestres de las fuerzas rusas, tomando el control de las trincheras, entrando a las trincheras y empezando a tener los combates bastante cercanos con los soldados ucranianos hasta
capturar por completo esta zona. Este, como se ve, es un soldado ucraniano. También hay imágenes fuertes. Un ataque combinado de drones y de infantería en esta zona habría controlado completamente esta fortificación que está reportada en este mapa, en nuestro mapa de referencia en líneas negras. Y si nos movemos más hacia el norte, también tenemos más actualizaciones de mapeadores independientes como Suriyat Maps. También algunos mapeadores pro-ucranianos finalmente han actualizado esta región. Recordemos que los primeros en actualizar esta región fueron los mapeadores prorrusos de Divanny Genstab. Nos vamos ahora hacia la dirección de Siversk. No hay actualizaciones relevantes en esta zona. Nos movemos hacia Chazov Yar, donde continúa la presión de los ataques de drones Lancet, ataques de drones FPV, y también hay presión fuerte de la artillería rusa sobre estas zonas. Estos serían los ataques de drones del ejército ruso en la cercanía de la microrregión de Novi. También tenemos ataques de artillería. Vemos aquí la caída de los proyectiles de la artillería, ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, distintos tipos de posiciones, vehículos, rotaciones que se están haciendo en esta zona estarían siendo víctimas de los ataques del ejército ruso. Y también tenemos ataques con drones Lancet, probablemente sobre las rutas de reabastecimiento del ejército ucraniano. También tenemos ataques a vehículos ucranianos que han quedado en esta zona como resultado de los combates. Esto es un BMP-1 adaptado con su protección antidrones que recibe golpes del ejército ruso, aproximadamente 4 o 3 ataques de drones en esta zona. El primer ataque probablemente desprendió, abrió esta tapa del motor y después el ejército ruso más fácilmente impacta esta zona y empiezan las combustiones internas, combustiones secundarias que destruyen o inhabilitan por completo este vehículo. Nos movemos ahora hacia Taresk, donde cada vez más fuentes afirman que el ejército ruso controla aproximadamente el 90% de esta villa y las regiones en control del ejército ruso siguen ampliándose cada vez más. Tuvimos actualizaciones de mapeadores pro-ucranianos, actualizaciones de mapeadores independientes, mapeadores prorrusos. Básicamente todos están hablando ya de la caída de Taresk finalmente en el control del ejército ruso, y tenemos estas imágenes de lo que sería la destrucción como resultado de los combates. Hay un Terricom en esta zona. Esta imagen es difícil de posicionar en el mapa, pero sobre la zona de Taresk el ejército ruso estuvo sobrevolando sus drones, analizando lo que sería la destrucción y los fuertes combates que se dieron en esta zona, pero que finalmente ya están terminando, al menos en esta etapa. El ejército ruso ya está asegurando completamente la ciudad de Taresk en su control. Nos vamos ahora hacia la región de Pakrovsk. Tenemos actualizaciones muy importantes. Antes de eso, uno de los salientes más importantes y prominentes del ejército ruso en la última semana, Vazdishenka, donde los rusos ya han capturado zonas importantes. Hoy tenemos ampliaciones en el terreno hacia Baranovka por los dos ríos. Movimiento que nosotros hablamos, que nosotros comentamos y presupuestamos, está ocurriendo tal cual como lo presupuestamos en su momento. El ejército ruso capturando esta zona. También tenemos avances desde Vazdishenka por esta vía. El ejército ruso se ha movido y en este caso tenemos la destrucción de un vehículo ruso que confirma justamente este avance, el control en tierra. Los rusos ya tienen posiciones por toda esta región. Esta es la geolocalización. Este sería el vehículo ruso destruido, tal vez por los drones ucranianos, que fue completamente geolocalizado en esta zona. Así que para los ucranianos, cada vez más la presión y las fuerzas rusas se están acercando. Ayer traté de hacer un análisis con el mapa topográfico, pero no funcionó la herramienta para señalar. Hoy se supone que está funcionando, así que lo voy a tratar de hacer nuevamente, precisamente sobre esta región que ha cobrado importancia en los últimos días. Ya estamos en nuestro mapa topográfico. Para ubicarnos, aquí está Ochiretina, Novoalexandrovka y Vazdishenka. Nos acercamos un poco. En este caso, el ejército ruso está acercándose a Baranovka por esta dirección y también por esta dirección. Como vemos, el ejército ruso está descendiendo de las zonas altas. Recordemos, en este mapa las partes más rojas son las tierras más altas y a medida que se van convirtiendo en amarillas y en verdes hasta azules serían las tierras más bajas. El ejército ruso básicamente está capturando toda esta zona de tierras altas
desde Nova Alexandrovka hacia el norte. Por otro lado, si nos movemos a los avances del ejército ruso desde Vazdishenka hacia el norte, también tenemos una prioridad del ejército ruso por las regiones altas, que evidentemente son mucho más redituables capturar que las tierras bajas. El ejército ruso en estos momentos tendría el control aproximado de toda esta región según las últimas geolocalizaciones. Hacia abajo de esta línea roja que acabo de dibujar, el ejército ruso tomaría el control y podemos entender que va a continuar por esta zona de tierras altas capturando las posiciones ucranianas y asegurando principalmente este paso, la vía N32 que va desde Pakrovsk hacia Konstantinovka. Volvemos a nuestro mapa de referencia y nos movemos ahora hacia Pakrovsk. No han habido cambios significativos en el mapa. Tenemos ataques de drones del ejército ruso en contra de vehículos ucranianos que han quedado estancados en estas líneas de trincheras. Este es el vehículo en cuestión. Aproximadamente 3 drones rusos se estrellan y explotan en contra de este vehículo. Luego un dron realiza un vuelo más para asegurarse completamente de su destrucción y analizar la situación en esta zona. Aparte de eso, no tenemos cambios significativos en esta región. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos la publicación de la brigada número 114 del ejército ruso capturando completamente Shevchenka. Estas imágenes las compartimos en nuestro canal de Telegram. Directamente desde su fuente tenemos varias escenas de ataques de drones Lancet o otro tipo de drones sobre las posiciones ucranianas. Esto está fechado para el 6 de enero, es decir, ayer. También tenemos líneas de trincheras ucranianas y fortificaciones que están siendo asaltadas por el ejército ruso, vehículos ucranianos destruidos, ataques de drones, el lanzamiento de esta bazuca del ejército ruso en contra de esta posición ucraniana, más ataques y finalmente la bandera de la brigada número 114 ondeando sobre los edificios de Shevchenka, completamente asegurada esta zona. Hoy tenemos muchas actualizaciones de ataques de artillería rusa sobre Dachna, lo que nos da a entender que en los próximos días o tal vez en las próximas horas el ejército ruso esté realizando sus asaltos terrestres para tomar completamente esta villa. Tal vez esto no vaya a demorar más de un día. Es una villa bastante pequeña. El ejército ruso básicamente está alrededor de toda la villa, aproximadamente de esta forma. También las plantas de tratamiento de agua han sido capturadas. Varios ataques de artillería fueron publicados, como vemos en estas imágenes. Varios puntos de la pequeña villa de Dachenska estarían siendo impactados por la artillería del ejército ruso. También tenemos ataques de drones Lancet en contra de vehículos ucranianos en esta zona. Esta sería la planta de tratamientos probablemente de agua y en este lugar el ejército ucraniano trató de enviar sus vehículos. Fueron completamente destruidos como vemos en las imágenes. Aproximadamente el dron estaba grabando de esta forma. Esto se reconoce como Balka Suja, un reservorio de agua en la cercanía de la planta de tratamientos de agua. El vehículo ucraniano fue impactado en este punto. Volvemos a nuestra perspectiva habitual, nos movemos hacia el oeste y tenemos avances muy importantes del ejército ruso en Rosliv. En este caso, tanto mapeadores independientes como mapeadores prorrusos reconocen este movimiento importante. Hemos visto preparaciones de artillería e incluso ataques de bombas FAB del ejército ruso sobre esta villa, así que nos estamos preparando para un asalto terrestre de esta posición. Si nos movemos un poco más hacia el suroeste, tenemos actualizaciones. El ejército ruso se habría movido hacia el norte de Novy Kamar. Vamos a dirigirnos al mapa de Divandigenshtab para tener más precisión sobre esta información. Estamos ya en el mapa de Divandigenshtab. Esta sería la actualización en cuestión hacia el norte de Novy Kamar. El ejército ruso se habría movido. Es muy probable que los rusos pretendan acercarse hasta la ribera del río Mokryal, que estoy marcando en estos momentos en el mapa, y capturar completamente toda esta zona para seguir impactando los movimientos de las vías que el ejército ucraniano está usando desde Nova Ocheretavata hasta Vremivka. Aproximadamente de esta forma sería la vía ucraniana, la acabo de marcar en el mapa, y los rusos quieren acercarse hasta la ribera del río
Mokryal para poder alcanzar con su fuego los movimientos del ejército ucraniano que aún mantienen posiciones dentro de Velika Novasiolkovka. Volvemos a nuestro mapa de referencia. No hay más actualizaciones en Velika Novasiolkovka, pero está llegando información de movimientos del ejército ruso en Ivanovska nuevamente. Nos movemos hacia el norte. Aquí estamos. Está Tierny, Ivanovska. Desde esta posición, el ejército ruso se estaría moviendo aproximadamente de esta forma. Mapeadores prorrusos y también con geolocalizaciones se reporta este movimiento. Este es el reporte de los mapeadores prorrusos, Ivanovska, Tierny, y hacia el suroeste de Ivanovska el ejército ruso se estaría moviendo. Más mapeadores prorrusos, en este caso un servicio que se encarga específicamente de las geolocalizaciones. Probablemente todavía no tienen preparado el material, pero tal vez en este punto donde está señalando esta flecha roja, ellos tienen una geolocalización de la presencia del ejército ruso, lo que confirma un movimiento hacia el suroeste. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora rápidamente hacia Rabotino. No hay actualizaciones ni cambios relevantes en el mapa. Llegando hacia Energadar, más ataques de drones del ejército ruso en contra de las posiciones que ellos descubren de los ucranianos. Este sería el ataque de los drones. Es una actividad que últimamente es bastante habitual, sin cambios relevantes en la configuración del mapa, y en la región de Gerson tenemos, como es habitual, ataques de drones del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayuda muchísimo, considerar cualquier tipo de donación, y hasta luego. Gracias por ver.